Las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 PM, 1 minuto. Soy Juan Camilo Maldonado. Bienvenidos a las noticias en esta emisión de Meridiano Blue. Espere la historia de cómo inflaron el precio de los medicamentos hasta un 7.000%. En Cúcuta cobraban 11 millones de pesos por un medicamento, mientras tienen a los pacientes en un ping-pong de aquí para allá buscando medicamentos fundamentales para salvar su salud. Además, les hablaremos de la creciente tensión entre los Estados Unidos y Venezuela, porque en estos momentos no se sabe qué va a pasar en medio de esta eventual incursión militar. Colombia en el medio. Acaba de hablar el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descarta cualquier tipo de acercamiento con su par en Venezuela, con Vladimir Padrino. Entre tanto, también les tenemos información sobre lo que va a pasar con el futuro de la reforma tributaria. Todas estas noticias en instantes, pero antes, mucha atención, se presenta una emergencia por un derrame de químicos en el Alto de la Línea. Nelson Murillo. Juan, buenas tardes. En el kilómetro 35 del trayecto Cajamarca-Calarcá, en el sector conocido como el Brasil, llegando al peaje Bermellón, se registró un derrame de un producto químico que afectó la movilidad. Se trata de al menos 2 kilómetros de derrame de abono conocido como urea. El vehículo que lo transportaba terminó varado al lado del camino, pero por fortuna sin lesionados. La Policía de Carreteras en el Tolima estima que en aproximadamente 20 minutos la movilidad vuelve a fluir después que operarios del consorcio realicen la limpieza de la vía. Se pide mucha paciencia a los conductores, Juan, porque durante toda la mañana se registró esta situación y hay kilométricos trancones a esta hora en este importante corredor vial entre el occidente y el centro del país. Nelson, ¿y qué dicen las autoridades? ¿Cuándo podría reabrirse la vía en las próximas horas o podría tardar días la limpieza de este químico? Cuestión de minutos. El anuncio que ha hecho la Policía de Carreteras en contacto directo con Blue Radio es que alrededor de 20 minutos es el estimado máximo que pueda demorar la atención de esta emergencia que, recordemos, Juan, ha afectado la movilidad entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío durante el mediodía de este viernes 29 de agosto. Seguiremos atentos, Nelson. Entre tanto, volvemos con información en Bogotá, porque en estos momentos se presenta un grave accidente de tránsito en la avenida Suba con calle 100. En el punto está Nicolás Rodríguez. Juan Camilo, buenas tardes para usted y para los oyentes. Es la 1:00 PM, 3 A esta hora, sobre la troncal de Suba, se presenta la caída de un poste, que además es un poste de energía que distribuye pues la energía a estos conjuntos que hay acá cerca. Lo que sucedió fue que esa volqueta amarilla que ustedes ven atrás, que está estacionada sobre uno de los puntos de las obras, aparentemente no calculó la altura de donde estaban instalados pues estos cables, y al bajar el soporte o el contenedor de esa volqueta, pues se alcanzó a llevar los cables de tensión. En este momento ustedes pueden ver que el poste todavía permanece en la calle y han puesto a caminar pues a muchas personas que están pasando por este sitio, porque Transmilenio, además, por este nuevo puente de la avenida Suba con calle 100, pues quedó completamente paralizado. El servicio quedó estancado en este momento en ambos sentidos, que el Transmilenio pues quedó completamente, o el poste quedó sobre esta vía. Vamos a tratar de hablar con algunas personas que se mueven por este lado para preguntarles desde dónde están caminando. Mi señora, buenos días. ¿Desde dónde está caminando? Desde la 116. ¿Qué le dijeron en el Transmilenio? Que se había caído un poste y había caído sobre una volqueta. ¿Hasta dónde va? Hasta Usme. Muchísimas gracias. Ese es el testimonio de alguna de las personas que van pasando por acá, Juan Camilo. Transmilenio pues confirma que afortunadamente no hay lesionados tanto de la obra como conductores y personas que van pasando por este sitio, y no hay una hora estimada de lo que se pueda levantar. Le repetimos, hay un poste sobre la vía autopista avenida Suba con calle 100, que aparentemente pues una volqueta que no calculó la distancia, se también bajó las postes de luz, y en este momento por lo menos el transporte y el servicio de Transmilenio está completamente suspendido.
Seguiremos atentos, Nicolás, para ver qué pasa con esta emergencia. Vamos a hablar ahora de orden público. Crecen los combates y se presentan nuevas incursiones por parte de grupos armados ilegales en Antioquia. ¿Qué es lo último, Héctor David Santamaría? Pues Juan Camilo, los recientes hechos violentos en el departamento se están viviendo en la subregión del suroeste antioqueño, según indicó a Blue Radio el alcalde de la localidad, específicamente de Támesis. A esta hora se reporta enfrentamientos en límites con el municipio de Jericó, donde se llevó a cabo además un operativo conjunto entre la policía y el ejército contra miembros de la subestructura Edwin Román Velázquez del Clan del Golfo. Hasta el momento se tiene como resultado que fue abatido un miembro de esta organización criminal y otro resultó herido, según reporta el alcalde. Lo que se presentó fue un operativo más, liderado por el ejército y por la policía, donde se arrojaron unas capturas importantes de cabecillas que estaban en el cartel de los más buscados del suroeste, y pues producto de este operativo y ante la resistencia de estos criminales, se da la baja de uno de sus integrantes. Hay que recordar que en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte del departamento, soldados fueron hostigados por hombres del Frente 36 de las disidencias de las FARC, donde murió un militar y otros 2 uniformados heridos están en Medellín y reciben atención médica. Juan Camilo. Y mientras esto sucede en el departamento de Antioquia, Cali parece estar bajo la suma de todos los miedos. Sumado a la situación de orden público luego del atentado terrorista en la escuela Marco Fidel Suárez, se acaba de lanzar una alerta por una alianza criminal entre las FARC, el ELN y bandas locales. Lina Vera. Juan Camilo, buenas tardes. Esta alerta se emite debido al aumento de la violencia que se ha venido registrando en la ciudad. El reciente atentado terrorista contra la base aérea, así como los ataques del 10 de junio, comprueban la presencia constante de miembros de grupos armados ilegales en la ciudad, lo que pone en riesgo a la comunidad. La Defensoría del Pueblo advirtió la presunta alianza de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el ELN, con bandas criminales locales. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció al conocer esta alerta. Aquí estamos trabajando justamente por esa seguridad. Agradezco que la Defensoría del Pueblo esté pendiente de la situación que está pasando no solo en Cali, sino en toda Colombia. Y tal como lo dijo también la defensora, lo que es algo que venimos advirtiendo desde nuestra alcaldía, y es que en Colombia entera se está viendo una descomposición de la seguridad, y eso se debe. El mandatario le hizo un llamado al gobierno nacional para trabajar en conjunto y así lograr la recuperación de la seguridad en Cali, especialmente demostrando respaldo a las fuerzas militares y a la policía. Juan Camilo. Antioquia, Valle del Cauca, golpeados por la violencia y el terrorismo. Cambia el panorama en el Atlántico porque la banda delincuencial Los Pepes dice estar dispuesta a unirse al cese al fuego propuesto por los costeños y propone extenderlo 90 días más. Ingel de la Rosa. Juan Camilo, y es que los gobiernos local y nacional y las bandas criminales de los costeños y los Pepes avanzaron de la fase exploratoria a una etapa de alistamiento institucional para una eventual mesa de diálogo con estas organizaciones que delinquen en el Atlántico, especialmente en el área metropolitana de Barranquilla. Como parte de este nuevo paso, se llevó a cabo un conversatorio en la Universidad Autónoma del Caribe en el que habló la defensa del cabecilla de los Pepes, Digno Palomino, y propuso sumarse al cese al fuego que anunció la banda criminal Los Costeños. Incluso el abogado Yesid Lengua planteó extender ese cese de actividades ilícitas más allá del 30 de septiembre hasta completar 90 días para demostrar la voluntad de paz. Que alarguemos ese término, porque aquí los victoriosos van a ser la propia comunidad, y por eso hablaba de la voluntad. Si tenemos la intención, tenemos que dar voluntad y tenemos que darle también herramientas de credibilidad a nuestros vecinos, a nuestros habitantes del departamento del Atlántico. Ahora bien, desde el gobierno destacaron este cese de actividades ilícitas que anunciaron los costeños. Dicen que ya están enterados de esto, pero que un proceso de paz exige aún más, como garantizar que los menores de edad no sigan siendo instrumentalizados y que haya garantías de reparación a las víctimas. Pues ojalá, Ingel, ojalá, porque vea esta apertura de Meridiano. Violencia por todo lado, violencia. Ojalá por lo menos por algún lado se vea una paz, porque miren, un muerto y 2 capturados dejó un tiroteo entre soldados de la Brigada 13 del Ejército y un grupo de asaltantes en Funza, en Cundinamarca. Allí se encuentra Juan Andrés Beltrán.
Cordial saludo. Llegamos hasta el municipio de Funza, en el sector conocido como Provivienda, donde esta mañana un grupo de 3 personas que se movilizaban en un vehículo negro llegaron hasta este lugar y cuando fueron requeridos por miembros del Ejército Nacional que se encontraban en esta zona, los sujetos reaccionaron y allí se ocasionó una fuerte balacera, un cruce de disparos en el que en medio de la reacción de los militares, uno de los ocupantes del vehículo falleció, otro más resultó herido y se encuentra en proceso de judicialización y otro más fue capturado. Dicen las autoridades que estas 3 personas venían procedentes desde Bogotá y se encontraban en esta zona de Cundinamarca para cometer un delito. Supuestamente iban tras el hurto de una vivienda, por lo que fue la reacción del grupo de militares que se encontraban en esta zona de Cundinamarca. Terrible, Juan Andrés. Bueno, pongámosle alegría que es viernes. Marcela Peña me acompaña en la presentación de Noticias. Marce, ¿qué la lleva a la luna? Uy, no sé, cuando me dicen cosas bonitas. Cuando le dicen cosas bonitas. Pues bueno, yo le propongo que próximamente Colombia podrá ir a la luna, o por lo menos así lo quiere el aerocivil Juan Esteban Castañeda. Ah, era literal. Era literal. Era literal la pregunta. Usted se me puso romántica, me tocó aterrizarla antes pues de que se me elevara más. Efectivamente, Marcela, Juan Camilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes. Mire, pues les cuento que Colombia ha sido reconocida como miembro oficial de la Tripoli Rocketry Association, un organismo de Estados Unidos que está al tanto de la cohetería de alta potencia. De acuerdo con la aeronáutica civil, este logro permitirá a la industria aeroespacial diseñar, fabricar y probar sus propios cohetes, además de impulsar la investigación y el desarrollo académico dentro del área. Escuchemos lo que dice el director de la aeronáutica, el brigadier general José Henry Pinto. Este logro fortalece el posicionamiento de Colombia como un referente emergente en innovación, desarrollo tecnológico e industria aeroespacial. Somos ahora uno de los primeros países latinoamericanos en formar parte oficial de esta organización internacional. Mire, este organismo establece los lineamientos técnicos y de seguridad para diseñar cohetes de alta potencia y ofrecer un programa de certificación para el vuelo de los mismos. La entidad tiene miembros a países como Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, España, Suecia, Suiza y ahora Colombia. El gobierno de Israel, en noticias internacionales, acaba de calificar de valiente la decisión de los Estados Unidos de negar visas a funcionarios palestinos que iban a participar en la Asamblea de Naciones Unidas que se lleva a cabo en las próximas semanas en Nueva York. Salima Feris. Esta reacción se da luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el día de hoy que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que planeaban asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas hacia finales de septiembre, el mayor foro diplomático internacional donde el conflicto palestino figuraba entre los temas de mayor relevancia. El secretario de Estado Marco Rubio explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación Palestina, OLP, y de la Autoridad Palestina, AP, y argumentó que es de interés nacional pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y debilitar los esfuerzos de paz. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, celebró la decisión agradeciéndole al presidente Donald Trump y a su gobierno por la iniciativa que apoya a Israel. Un muerto y 2 capturados dejó una balacera en Funza, Cundinamarca. Toda la información aquí en Blue Radio. Un muerto y 2 capturados dejó una violenta balacera en el municipio de Funza, en Cundinamarca. De acuerdo con información preliminar, unidades de la Brigada 13 del Ejército interceptaron un vehículo en el que se desplazaban 4 personas, todas ellas de ciudadanía extranjera. Al parecer, estos hombres se dirigían a robar una vivienda, una finca de la zona, llevaban armas de fuego y al momento de ser interceptados empezaron a disparar. En el hecho, un presunto criminal murió y los otros 2 resultaron heridos y fueron capturados de inmediato por las autoridades. En el hecho, hay que decir, fueron incautadas varias armas de fuego. El hecho ocurrió hacia las 3:30 de la mañana de hoy en el sector de Provivienda, según confirmaron las autoridades, quienes, tras verificar la identidad de los delincuentes, comprobaron que tenían antecedentes. Imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de los habitantes de la zona muestran que el sector donde ocurrieron los hechos está todavía acordonado en estos momentos. Sigan esta información en BlueRadio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
El desempleo cayó 8.8% en julio de este año. Toda la información aquí en Blue Radio. En el último año se crearon en el país 766.000 nuevos empleos, principalmente en sectores como el turismo, restaurantes, transporte, comercio, entre otros. Solamente hay 2 que pierden puestos de trabajo. Administración pública, donde se cuenta defensa, educación y salud, que resta 53.000 plazas, e información y comunicaciones, que restó 80.000. No solamente cayó el desempleo a su punto más bajo para un mes de julio desde el año 2017, cae también la informalidad. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol porque comienza un fin de semana lleno de partidos en todo el planeta. Hoy a partir de las 6 de la tarde van a jugar Junior de Barranquilla frente a Llaneros. Esto será en el Estadio Metropolitano. Y luego a las 8:10 de la noche, Águilas Doradas de Río Negro frente a Millonarios. Así arrancará esta jornada del torneo clausura que va a continuar el fin de semana. También habrá fútbol en Europa. Por ejemplo, ya a esta hora están jugando Cremonese y Sassuolo en el fútbol italiano. En un rato nada más, a la 1:45, juegan Lecce frente al Milan. El Milan viene de perder en el debut 2-1 precisamente frente a Cremonese. En el fútbol español, Elche y Levante igualan 0-0. Van a jugar a las 2:30 de la tarde Valencia frente al Getafe. Se van a jugar 3 partidos el día de hoy en el fútbol de Argentina también. Habrá fútbol en Francia y en Alemania, un clásico a la 1:30 de la tarde entre Hamburgo y San Pauli, y estaremos atentos también a lo que va a suceder en el fútbol mexicano, porque a partir de las 8 de la noche se va a comenzar la jornada de este fin de semana. San Luis, Toluca, también a esa hora Juárez, Mazatlán, y luego a las 10 Puebla frente a Rayados de Monterrey. Atentos también con ese muy buen partido de fútbol el día de hoy. Esa será la jornada de este día viernes previo a lo que va a suceder el fin de semana, y estamos atentos evidentemente a la convocatoria, a todo lo que hay alrededor de la selección Colombia. Acaba de ganar Carlos Alcaraz en el US Open, le ganó a Luciano Darderi 6-2, 6-4, 6-0. A esta hora está jugando Bell Shelton, en un rato va a estar jugando Novak Djokovic a partir de las 6 de la tarde frente a Cameron Norrie. También lo hará Taylor Fritz a partir de las 7:30 de la noche. Ya le ganó Elena Rybakina a Emma Raducanu en la rama femenina, y en un rato van a estar jugando Aryna Sabalenka y Leila Fernández. También está por jugar la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka. Así que estamos atentos a todo eso, al desempeño de tanto el fútbol como el tenis, como el ciclismo y evidentemente el béisbol de las grandes ligas, y atentos también a la selección Colombia. Nos preparamos para lo que va a ser una muy buena semana de eliminatorias y todo lo que tiene que ver con el sueño de Colombia rumbo a la Copa del Mundo. Fueron liberados los 33 soldados secuestrados en el retorno Guaviare. Sobre esto habló la defensora del pueblo, Iris Marín, en Mañanas Blue. El martes pues se da esta situación en la que no es posible la salida de los miembros de la fuerza pública, de los soldados. Nosotros hacemos presencia desde ese momento a través de nuestra defensora regional. Se inician unas conversaciones, también nos acompañó en todo momento la MAP OEA, pero pues hubo fuertes resistencias porque ellos pedían 2 cosas. En primer lugar, destacaría, en primer lugar, que la familia de la persona que presuntamente era civil y que habría muerto pudiera tener acceso al cuerpo, a la necropsia y poder adelantar, todo el proceso, porque sentían que eso se iba a quedar así. Eso lo pudimos resolver con apoyo de la Fiscalía y que tuvo pues la familia acceso al cuerpo, y nosotros nos comprometimos a acompañar las investigaciones para que se esclarecieran estos hechos. Y en segundo lugar, la presencia de delegados del Ministerio de Defensa y la oficina del consejero comisionado para la paz. Defensora. Inicialmente eso no se dio, pero ya el día de ayer se presentaron y bajo esas condiciones se decidió la salida de los militares. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Para ser feliz, necesitamos tener la capacidad de lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. En estos momentos sigue avanzando por el Mar Caribe la flotilla comandada por varios buques, 3 en total, de la Marina de los Estados Unidos, que viene a adelantar un cerco para combatir el narcotráfico en Latinoamérica. Todo con el cartel de los soles en la mira y Nicolás Maduro calificándolo
como un delincuente prófugo los Estados Unidos y como cabeza de ese cartel de los soles. Colombia se ha metido en todo este embeleco enviando personal militar a la frontera con el Catatumbo. Según el presidente Gustavo Petro, están desplegados al menos 15.000 militares en esta región del país. Pero en las últimas horas, las fuerzas militares y el propio ministro de Defensa salieron a aclarar de qué se trata este despliegue militar en medio de la tensión entre los Estados Unidos y Venezuela. La declaración fue en Cartagena y la tiene Dálida Orozco. En medio del anuncio que hizo vía X el presidente Gustavo Petro de ampliar la presencia de militares colombianos en la frontera con Venezuela por el Catatumbo, desde el Congreso Nacional de Minería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que cada país es soberano de mover sus capacidades militares y que en el caso del Catatumbo se mantiene la ofensiva y el despliegue que se inició con el decreto de conmoción interior y el plan Ayacucho en esa zona. El jefe de la cartera de Defensa confirmó que no habrá nuevos movimientos de tropa a la frontera, pero sí una ofensiva contra las estructuras criminales. El ministro a su vez descartó un encuentro personal con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Pues el acercamiento se hará a través de las vías diplomáticas que lo permiten y acorde a ello pues se avanzará en todo el tema. Pero cada país es soberano para mover sus tropas, para mover su capacidad. En el caso colombiano es para enfocarnos directamente en atacar el cáncer. El ministro Sánchez reiteró que será la Cancillería la encargada de coordinar cualquier encuentro con el gobierno venezolano a través del Comité de Vecindad. Dálida, gracias. Y en la frontera están con cautela frente a este anuncio de militarización del área, sobre todo en la región del Catatumbo. Ya comenzaron a reaccionar los alcaldes. Uno de ellos está con usted, Richard Quiñones. Adelante. Nos acompaña a esta hora Richard Claro, quien es el alcalde del municipio de Tibú. Bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Alcalde, sobre esto que dice el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, de 25.000 hombres, ¿cuál es el pronunciamiento que se produce en el municipio de Tibú, que es frontera con Venezuela, incluso con el municipio de Casigualcúa? Bienvenido. Bueno, para nosotros es preocupante que nosotros veamos solo la militarización. Queremos es la presencia de la institucionalidad como tal. Durante muchos años la frontera en Tibú ha estado muy descuidada. Nosotros sabemos que no somos un paso fronterizo legal, pero debemos apostarle a esa legalidad. Tenemos mucha facilidad para poder cruzar a nuestro país vecino, pero a su vez no hay un control efectivo que pueda garantizar la seguridad tanto para Tibú como para el resto del Catatumbo. Alcalde, ¿le han dicho tal vez las autoridades del Ejército Nacional sobre movimiento de tropa en los próximos días o han dado algún tipo de orientación diferente? No, hasta el momento estamos a la expectativa del anuncio del presidente de la militarización de la frontera. Queremos ver con qué garantía va a ser y cuál va a ser la participación efectivamente de las autoridades, de los presidentes de junta, de que estemos en contacto para poder garantizar esa sensación de seguridad que se debe dar en nuestro territorio. Digamos que para que haya una garantía de seguridad. Pues el alcalde manifiesta que es necesario también toda la institucionalidad, por lo menos el acceso a la justicia, que es muy necesario en el municipio de Tibú, pero por supuesto que el gobierno nacional se apersona en el municipio de Tibú, municipio del departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela, y que también necesita todas las garantías. No hay despliegue de tropas, dicen las autoridades locales, lo aclara el ministro, pero sí hay reacciones políticas, Andrés Carmona, porque no cae nada bien en el Congreso esta declaración del presidente de fortalecer la presencia militar en la zona de frontera. Y es que ese fortalecimiento de la presencia militar llama la atención de que se hace en momentos de tensión internacional entre Venezuela y Estados Unidos por la llegada de los 3 destructores y una posible intervención del país norteamericano frente a la dictadura de Nicolás Maduro. La gran preocupación de los congresistas es ¿por qué ahora? ¿Y por qué no en enero, cuando se generó esa crisis humanitaria que ocasionó más de 60.000 desplazados? Escuchemos al presidente de la Comisión Segunda, el senador conservador Mauricio Giraldo. Más de 60 muertos, 52.000 desplazados, 46.000 niños que se quedaron sin clase. Y en ese momento el gobierno no actuó con la contundencia que exigía tal situación. Pero ahora sí anuncia el envío de 25.000 soldados a esa zona de Catatumbo. Nos podríamos preguntar. Escuchemos también al representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana. Colombia lo que necesita es que miles de hombres estén recuperando los territorios
tomados por las disidencias y demás grupos al margen de la ley que tienen hoy arrinconado a miles y miles de colombianos. A todos ellos se suma el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, quien acaba de señalar que de llegar a la presidencia de la República en el 2026 va a declarar al régimen de Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles como grupos terroristas y narcotraficantes. Andrés, gracias. Y mientras en Colombia y en la región crece la tensión y la expectativa por este despliegue militar, en Estados Unidos el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de su país. Esa es la fuerza encargada de las operaciones en nuestra región. Juan Camilo Marrano tiene los detalles. Antes de su cuarto viaje a nuestra región, el secretario de Estado Marco Rubio visitó el Comando Sur de los Estados Unidos. Su visita destaca la crucial intersección entre la diplomacia y la defensa para impulsar los objetivos de la política exterior de América primero. Este es un pronunciamiento que nos comparte un portavoz del Departamento de Estado a propósito de esa visita del secretario de Estado Marco Rubio a la sede del Comando Sur, que es la rama de las fuerzas militares de Estados Unidos que supervisa operaciones en nuestro hemisferio, justo al tiempo en el que se moviliza ese despliegue militar hacia las costas de Venezuela. Clave la presencia del secretario de Estado Marco Rubio allí, así como también clave será su viaje a nuestra región. Del 2 al 4 de septiembre estará en México y en Ecuador, según lo que ha dicho el Departamento de Estado, con el objetivo de discutir estrategias para desmantelar de manera rápida y decisiva a los carteles del narcotráfico. Una visita que también se produce en medio de las tensiones con Venezuela, la movilización por parte del régimen de Nicolás Maduro de las milicias y la cooperación que ha encontrado por parte de la fuerza pública en Colombia por la orden del presidente Petro de movilizar tropas hacia la frontera. Juan Camilo en Washington, y mientras Marco Rubio hace su recorrido por la región ganando adeptos para este cerco militar a Venezuela, el chavismo impulsa a los venezolanos a inscribirse en una nueva jornada de alistamiento para defender a su país, en lo que consideran son las amenazas de Estados Unidos, que plantea un despliegue con varios buques. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, vestido de militar y acompañado de Cilia Flores, Diosdado Cabello y Vladimir Parino López, Nicolás Maduro afirmó que no hay manera de que Estados Unidos invada Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas y buques al Mar Caribe. En televisión nacional, por casi una hora y en cadena obligatoria, el gobierno mostró un ejercicio o un simulacro de lo que llaman operaciones especiales revolucionarias, donde unos 1000 funcionarios entre militares y policías mostraron armas, equipos y toda la logística en caso de enfrentar un conflicto o incluso el ingreso de otra fuerza. Y allí, en ese escenario, Nicolás Maduro lanzó la advertencia. Escuchemos. Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio no han podido, no podrán, ni jamás. No hay forma de que le entren a Venezuela. A las horas, en un tono más cordial y diplomático, se conoció del envío de una carta al secretario de Estado de la ONU, Antonio Guterres, donde le piden interceder para que Estados Unidos cese sus acciones hostiles contra Venezuela. En el escrito, Nicolás Maduro expresó su profunda preocupación por lo que considera una escalada de las agresiones por parte de Washington. Como el desorden público no es atribuible solamente a la disidencia en el suroccidente del país y en el departamento del Cauca, tenemos también que reportar 2 soldados heridos y uno más que mataron las disidencias en San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, en medio de combates que iniciaron porque el ejército intentaba desactivar un cilindro bomba y fueron emboscados. Un nuevo ataque que coincide increíblemente con los homenajes que le estaban haciendo allí en Antioquia a los 13 policías que esa misma disidencia hace apenas unos días mató en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Adicionalmente, se reporta el robo de una camioneta de Electrohuila, que es atribuible aparentemente también a la disidencia de las FARC en zona rural del municipio de La Plata. Todo un recuento de desorden mientras el país sucumbe ante la delincuencia. El presidente Gustavo Petro se preocupa y se ocupa por Gaza y ahora por Venezuela y por su mejor amigo, el dictador Nicolás Maduro, que parecen ser su prioridad. Agradecemos que ustedes estén con nosotros. Agradecemos sus comentarios, agradecemos su atención, su suscripción, agradecemos que compartan nuestro material. Oye, gracias por estar allí. Seguimos aquí en Blue Radio.
La defensora del pueblo Iris Marín explicó la situación que vive la población del retorno Guaviare, la cual denomina como una gobernanza criminal de las disidencias de las FARC, y también se refirió a la falta de presencia institucional. Es fácil, digamos, ahorita sencillamente decir, vea, es que lo que hacen es arbitrario, nuestros soldados, ese es como un primer nivel. Pero si uno se va más a fondo, es muy difícil exigirle a comunidades que no tienen presencia institucional del Estado y tienen un abandono profundo y que están sometidas a una gobernanza criminal, que actúen en condiciones normales cuando las condiciones no son normales. Entonces ahí el acompañamiento a todas las comunidades, el Ministerio del Interior, fortalecimiento de procesos organizativos, protección. Realmente allí muchas veces somos la Defensoría del Pueblo, los organismos internacionales, la MAPOEA, la ONU, somos los únicos que podemos muchas veces ingresar. Hace 2 meses hubo un paro armado allí, y había además inundaciones, y la respuesta humanitaria tanto de gestión de riesgo de desastres como de la unidad para las víctimas se demoró en llegar. Nosotros lo comunicamos, lo solicitamos. Entonces son comunidades realmente muy abandonadas de lo que nosotros entendemos como el Estado de Derecho. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La primera valoración médica indica que estos uniformados están en buen estado de salud. Anticipa el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, que una vez producida la liberación van a seguir las operaciones militares en la zona, que la presión de las disidencias y los civiles no va a detener el despliegue de la fuerza pública. No se va a retirar la denuncia por desaparición forzada, por secuestro, por obstrucción a la justicia y por asonada, y se mantiene la recompensa de 200 millones de pesos por los responsables del secuestro y por alias Jimmy Parra, que sería el cabecilla de las disidencias de las FARC del Frente 44, que habría ordenado este secuestro que duró más de 105 horas. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusín, que invitó a los ciudadanos a presentar sus quejas cuando sientan que están siendo vulnerados sus derechos en el momento en que les piden proporcionar sus datos personales. Hay que denunciarlo, hay que presentarnos las quejas para nosotros también poder actuar en consecuencia. Muy seguramente este caso, este conjunto, lo hemos visto, se presenta en muchos lugares. Todas las personas naturales, privadas, públicas que hagan un tratamiento de datos personales están sometidas al cumplimiento del régimen legal. Entonces, efectivamente, esto comienza porque todos empecemos a tener esa claridad en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la no normalidad que hay en que todo el tiempo nos estén exigiendo la entrega de nuestros datos personales que son sensibles, que su mal uso puede traer consecuencias incluso irreversibles para nosotros como ciudadanos y una violación a nuestro habeas data. Y también la idea es a que los ciudadanos empecemos precisamente a no normalizar. Marcela, ¿le suena? Pues no mucho. Le confieso que no mucho, no. ¿Le pues jala no al lo mío. vallenato usted? Ay, no ese. No a ese vallenato. Más atrás en el calendario de pronto sí. Escuchamos Imborrable del Mono Zabaleta. Marce, ¿qué va a hacer esta noche? Hago Voz Populi y después creo que me iré a comer alguito rico para salir. Le tengo plan. ¿Así? ¿A dónde? Cumpleaños el ministro de Interior Armando Benedetti. ¿Y yo qué? ¿Con eso? O sea, ¿yo ahí qué con eso o qué? No, pues de pronto le gustaría ir. No sé, no es mi parche. Tengo 2 invitados confirmados. ¿Ah, sí? No, ¿Quién? mentiras, tengo un invitado confirmado. No me diga que usted. No, yo no me muevo en esas esferas. Ah, un ok. invitado y un ausente. A ver, ¿el invitado? Por supuesto, si usted cumple años, invita a su jefe, ¿no? Al presidente. El presidente Gustavo Petro. Pero luego no vamos a Bucaramanga. Después de Bucaramanga. Ah. Bucaramanga a las 2 de la tarde. Llega una duchita. Y estará el Mono Zabaleta, por eso escuchamos Imborrable. O sea, ya, es con parranda ahora sí vallenata el cumpleaños del doctor Benedetti. Ya todo va cogiendo sentido. ¿Y quién está ausente? Laura Sarabia. No sabemos si la invitación se perdió en el correo. Cosas pasan, ¿no? A veces no llegan invitaciones. A ver, ellos como así tanto como para un consejo de ministros ya creo que se la llevan mejor, pero así tanto como para abrazarse el día del cumpleaños, no sé. Bueno, ¿será que va el pastor Alfredo Sade? La historia la tiene completa Catherine Ávila.
Con parranda vallenata y, como se dice coloquialmente, tirando la casa por la ventana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebrará su cumpleaños número 58. El encuentro será en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá. En la ostentosa fiesta habrá 3 artistas: el Mono Zabaleta, acompañado de todo su conjunto vallenato, la orquesta Son de Calle, que pondrá a bailar salsa a los asistentes, y la acordeonista Mimi Anaya. Este evento social estará lleno de figuras políticas, entre ellos congresistas principalmente cercanos al gobierno nacional, ministros y exministros, y en la lista de honor se espera hasta el presidente Gustavo Petro, quien fue invitado personalmente por el jefe de la cartera política. Hasta el momento está confirmada su asistencia tras su evento en Bucaramanga. Una de las grandes ausentes será la ex canciller Laura Sarabia, que a pesar de que en las últimas semanas en el gobierno mejoró su relación con Benedetti, no fue invitada. Benedetti estará acompañado de su esposa Adelina Guerrero, pero quien no asistirá es su suegra Adelina Cobo, quien le envió un mensaje felicitándolo por su cumpleaños y celebrando que se mantuviera en abstinencia. El plato fuerte hoy para el cuarto ministro de Hacienda será en horas de la tarde, cuando anuncie los detalles de su reforma tributaria, en cuyo texto trabajaron toda la noche los técnicos del Ministerio de Hacienda y en el cual siguen trabajando hasta ahora, afinando detalles e intentando cuadrar cuentas. Ni más ni menos que 26 billones de pesos, la reforma tributaria más grande de toda la historia, en pleno año preelectoral, sin mayorías aseguradas en el Congreso, embutida a la fuerza para tapar un monumental hueco que trae el presupuesto general de la Nación para el próximo año, sin que nadie en el Congreso conozca el texto, ni siquiera en las comisiones económicas, donde nadie tiene la menor idea sobre su contenido. Un escenario muy parecido, o mejor, exactamente igual a lo que ya ocurrió el año pasado, con una ley de financiamiento que aspiraba a recoger 12 billones de pesos, pero que se hundió en el Congreso porque también venía amarrada a tapar un hueco en el presupuesto que también se hundió porque venía tuerto y que el gobierno terminó sacando por primera vez en toda la historia por decreto, escenario que podría repetirse este año, con un presupuesto cuyo monto muy posiblemente le van a hundir las comisiones económicas en las próximas semanas al gobierno, y una tributaria que la verdad parece hoy nacer muerta, con muchos congresistas de las comisiones económicas creyendo incluso que se trata más bien de una estrategia de campaña para que el gobierno pueda decir: me la negaron y no me dejaron hacer una reforma tributaria. El presidente de la ANDI considera que para el país es inoportuno impulsar una reforma tributaria. Toda la información aquí en Blue Radio. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, entregó unas declaraciones y se refirió en la antesala de la presentación de la reforma tributaria que el gobierno se espera que radique este lunes ante el Congreso de la República. Lo que ha señalado en este caso el presidente de la ANDI, o más bien lo que cuestionó, es la viabilidad de la iniciativa, y en ese caso pidió revisar a fondo el gasto público antes de aumentar los impuestos. Escuchemos qué fue lo que dijo concretamente el presidente de la ANDI. Tenemos que ver qué es lo que van a traer. Colombia no tiene en este momento espacio para una tributaria como la que se ha anunciado, porque no tenemos espacio tampoco presupuestal, de manera que lo que hay que hacer antes que ver la tributaria es revisar el presupuesto general que ha sido presentado, y yo diría que hay que ajustarlo, y hay que ajustarlo de acuerdo con las realidades actuales que tenemos, que son sin duda alguna de estrechez fiscal, que es lo que realmente en este momento Colombia. Lo que también ha señalado Bruce McMaster es en que el presupuesto general de la Nación, proyectado en 553 billones de pesos, supera la capacidad económica del país y genera un desequilibrio que no debería resolverse únicamente con mayores cargas fiscales. Es la noticia hasta ahora de la tarde, compañeros. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos Bolsas y mercados en Meridiano Blue. Hablemos de economía, porque nos dejaron, Marcela Peña, como se dice, vestidos y alborotados con el tema de la reforma tributaria. Y justo cuando el hueco del presupuesto es mucho más grande de lo que se había estimado. Pues la buena noticia es que terminamos el viernes sin reforma tributaria, porque no vamos a tener que leerla hoy, pero espere la noticia el próximo lunes. El gobierno está trabajando para erradicarla, y mientras tanto el Comité Autónomo de la Regla Fiscal nos dice: señoras y señores, el hueco del presupuesto del 2026 ya no es de 39,5 billones de pesos como les habíamos dicho antes, ahora es de 45,5
5,4 billones, de los cuales solo 26,3 estarían cubiertos por esa reforma tributaria, reforma que no se ha radicado y que no sabemos si va a ser aprobada con las elecciones tan cerca. ¿Qué es lo que va a tener la reforma tributaria? El gobierno ya ha dicho en un comunicado: no vamos a ponerle IVA a los alimentos de la canasta familiar. Sin embargo, el gobierno ha dado muchísimas pistas de que sí quiere cambiarle el IVA a los productos. Lo que han dicho es: vamos a tocar productos que consumen los colombianos de mayores ingresos. ¿Cuáles son esos productos? Ahí es donde vamos a tener un gran debate. Desde el sector privado también tienen varias preguntas. Por ejemplo, Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la SAC, se pregunta si esta declaración implica que no van a tocar el régimen de IVA de los insumos que utilizan los productores agropecuarios. En el régimen actual, la mayoría de insumos no pagan el IVA, lo pueden descontar a la hora del producto final. Eso se intentó cambiar en un momento y ahora la pregunta es si se cambia o no se cambia. También ha dicho el gobierno: vamos a subirle el impuesto a la renta a los colombianos de mayores ingresos. Óigame, Marce, le dan palo al presidente Gustavo Petro, pero está bajando el desempleo y también se está reduciendo la informalidad. Los analistas están sorprendidos. Y es que las cifras del mercado laboral llevan varios meses siendo positivas, pero las de hoy son todavía más positivas, porque no solamente se redujo el desempleo a su nivel más bajo desde el 2017, sino que además tenemos una caída en la informalidad. De acuerdo con la directora del DANE, Piedad Urdinola, estamos hablando de que en el último año se crearon 632,000 empleos formales. Vemos un incremento en la población ocupada formal en el total nacional de 632,000 personas, con una variación de 6,2%, principalmente liderada por las mujeres. Y principalmente en sectores como la industria, la agricultura, la ganadería, el comercio, la reparación de vehículos. En los meses anteriores habíamos visto que una de las principales críticas de los gremios era que sí se estaba generando empleo, pero en su mayoría en una cosa que se llama cuenta propia y que nosotros comúnmente le decimos el rebusque. En esta oportunidad, el grueso de los empleos corresponde a personas que están trabajando en la empresa privada. Y en otras noticias económicas, la cartera hipotecaria en Colombia supera los 141 billones de pesos y el sector hipotecario se está apalancando en la inteligencia artificial para lograr reducir hasta en un 30% los desistimientos y agilizar también en un 50% la aprobación. Nos cuenta más Sebastián Martinelli. Durante el primer trimestre de 2025, la cartera hipotecaria superó los 141 billones de pesos, representando un crecimiento del 2.4% trimestral y del 9.4% anual, según información presentada por la fiduciaria de Bogotá. Una de las razones por las cuales existen estas cifras es debido a la implementación del sistema de inteligencia artificial dentro de los procesos de compra de vivienda, incluyendo la solicitud de un crédito, la evaluación del posible cliente y la asignación del mismo. Juan Díaz, cofundador de Cogi. Primero es conectar un ecosistema, porque hoy en día sí hay muy buenas tecnologías, pero estaban completamente fragmentadas, porque cada actor buscaba resolver el problema desde su punto de vista y de manera individualizada. La aparición de estas tecnologías hacen que se reduzca hasta en un 30% los desistimientos y se agilicen en un 50% los tiempos de aprobación de los créditos. Esto ha generado que para días cada vez más empresas se fijen en estas plataformas, haciendo que el mercado sea cada vez más grande. Desde el punto de vista de constructores de vivienda nueva, tenemos hoy en día a las grandes constructoras ya se están montando, las pocas que faltan están en el proceso de hacerlo. Y hemos visto esto porque al final se dan cuenta de que los beneficios que tienen son significativos. Adicionalmente, estas cifras reflejaron que en el sector se han presentado una reactivación del mercado. Edwin Chivirí, director de Camacol, Bogotá. En términos de la nueva oferta, las cifras nacionales nos arrojan un crecimiento del 17%. Son primeras señales de reactivación que se consolidan con ese punto de inflexión que se observaba el año pasado. Las proyecciones estiman que las aprobaciones de créditos hipotecarios pasarán de 36.000 millones de pesos en 2024 a más de 700.000 millones en 2026.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se mantiene el despliegue militar en el Catatumbo. Tras el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de ampliar la presencia de militares colombianos en la frontera con Venezuela por el Catatumbo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se mantiene el despliegue militar en esta zona, que ya había sido reforzado a través del decreto de conmoción interior para combatir las estructuras criminales. Durante el inicio de su intervención en el Congreso Nacional de Minería, que se realiza en Cartagena, el ministro además descartó reunirse personalmente con el ministro de Venezuela, Vladimir Padrino. Entonces el acercamiento se hará a través de las vías diplomáticas que lo permiten y acorde a ello pues se avanzará en todo el tema. Pero cada país es soberano. Llanos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. En cuidados intensivos siguen los pacientes que los tienen como si estuvieran en un ping-pong de dispensario en dispensario para poder reclamar sus medicamentos. En Blue Radio hablamos con la esposa de un paciente que lleva 6 meses sin sus medicinas y no las recibe a tiempo para poder continuar con sus tratamientos. Jessica Gutiérrez. La incertidumbre por la falta de medicamentos continúa afectando a pacientes en diferentes regiones del país. Según testimonios conocidos por Blue Radio, hay personas que llevan más de 6 meses sin recibir los fármacos que requieren para el tratamiento de enfermedades crónicas, a pesar de acudir en repetidas ocasiones a los dispensarios asignados por sus EPS. Una de las denuncias es de Naira López, esposa de un paciente que depende de varios medicamentos para el manejo de condiciones como neuropatía, ansiedad, hipertensión y problemas cardíacos. López relató que en varias ocasiones las citas médicas programadas fueron canceladas o no aparecían registradas en el sistema. Hoy fui, que no hay, el mes pasado tampoco, que ya se venció, me dijo Cafán, entonces no tiene ese medicamento que es ezetimiba. Y hoy tampoco ni losartán, que es para la atención, que no hay medicamentos. Estuve Cafán 51, estuve Cafán Pro. Los afectados explican que esta situación no es reciente y que desde hace más de un año la falta de suministro de medicamentos ha generado complicaciones en la continuidad de los tratamientos. Jessica, gracias. Y se los comentábamos al principio de la emisión de Meridiano Blue. Clínicas y distribuidoras inflaron precios de medicamentos hasta en 11 millones de pesos. La gente iba, compraba su medicamento, digamos que le costara 100 pesos, pues lo inflaban tanto que le costaba 11 millones 100 pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio multó a estos organismos luego de que evidenciara que las alzas eran de hasta 7.000%. La historia la tiene Juan Esteban Castañeda. Juan Camilo, sí señor, mire, pues dentro de las sancionadas por exceder los precios de venta máximos de medicamentos se encuentra la distribuidora de hospitalaria de Cúcuta, la mayorista y propietaria de la Clínica Colombia ubicada en Cali, Fabilú y Fabisalud, también propietaria de la Clínica Cristo Rey en la capital del Valle. La Superintendencia de Industria y Comercio, según los hallazgos que encontró, dijo que estas harían parte de una misma familia y que habrían alzado los precios de medicamentos hasta en un 7.000%. Para darle algunos ejemplos, por ejemplo, la distribuidora hospitalaria de Cúcuta determinó que durante octubre de 2022 y junio de 2023 comercializó 47 medicamentos con sobrecostos para los pacientes. Uno de estos es el Tisel, el cual es usado en cirugías y cuyo costo máximo de venta es de 585.000 pesos. Pues mire, era vendido por 4.750.000. Lo mismo ocurrió con el Actilis, que sirve para disolver los coágulos de sangre que se forman en los vasos sanguíneos. Fue vendido por cerca de 11 millones de pesos cuando su precio máximo ronda el 1.600.000 pesos. Lo mismo pasó con la Clínica Colombia, que vendía medicamentos como el Tisel en polvo o inyectable por más de 7 millones cuando su precio máximo es de 313.000, o la Clínica Cristo Rey, quien fue hallada vendiendo medicamentos como el Symbicort al doble de su valor de mercado máximo, que es de 55.000, el cual lo comercializaba por 110.000. Tras estos hallazgos, la SIC multó a las clínicas y distribuidoras por una cifra cercana a los 5.700 millones de pesos, pero al ser un fallo de primera instancia, proceden los recursos de apelación pertinente en caso de que las clínicas y distribuidoras no estén de acuerdo con esta medida. Hoy en